Ok, buenos días. El día de hoy tenía pensado hablar de otro tema, pero la verdad es que preferí prepararlo un poco mejor, así que voy a dejarlos para un poco más adelante dos temas que tenía pensado. Y hoy día voy a hablar un poco sobre el Banco Central. ¿Qué es el Banco Central? Bueno, el Banco Central es una institución, en el caso chileno, autónoma, que lo que se dedica es básicamente a mantener bajo control la inflación. La inflación es el alza sostenida de los precios y voy a hablar de ella en otra oportunidad. El Banco Central realiza su trabajo, valga la redundancia, basado básicamente en lo que se conocen como las tasas de interés. El Banco Central es un emisor de deuda. Pone un documento en el cual dice es un pagaré, distintas plazos y distintas formas, en pesos, en UF, en pesos reajustables, en pesos no reajustables, montones de cosas que son detalles técnicos que no son relevantes, pero la idea básica es que lo que hace es poner un pagaré a futuro. Y el Banco Central dice, ok, yo en 10 años le voy a pagar 1.000.000 de pesos. Y por este papel, por este pagaré, quiero recibir 997.000 pesos, por ejemplo. ¿Ya? Así el Banco Central más o menos maneja las tasas. Eh, pero por supuesto eso es la primera emisión. Después el papel se puede vender en el mercado secundario que se llama, o a cualquier persona. Entonces supongamos que el Banco Central emite un papel por 1.000.000 de pesos, lo compro yo por 997.000 pesos, pero después yo digo, chuta, saben que en realidad este país le está yendo súper bien. Así que en vez de 997.000 pesos lo voy a vender en 998.000 pesos. ¿Ya? Así el papel en segunda instancia pasaría a un tercero. ¿Ok? Esos son los papeles ya a largo plazo normalmente, el papel es sobre 5 años. Y así se va más o menos viendo cuál es el riesgo del país. Si los papeles en segunda instancia suben o bajan de precio. Porque podría ser que el papel diga, uy, saben que aquí está la economía, está la grande. Subieron todos los impuestos, no hay nadie que quiera invertir, se les ocurrió meter gente a los directorios de las empresas que no está preparada, así que por ley metieron a cualquiera dentro de los directorios, así que lo que vamos a hacer es algo mucho más simple, voy a vender este, voy a deshacer de él porque no creo poder recibir la plata de vuelta, lo vendo en 900.000 pesos, 950 pesos para que no sea tanta la diferencia. Entonces dice, oh, bajó de precio, subió la tasa de interés, subió el margen. Recuerden que el papel al final siempre va a pagar 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Esa es una forma de medir el riesgo. Y la otra forma de medir el riesgo de estos documentos es la posibilidad real de que el país sea capaz de pagar ese documento. Cuando un país no los paga, se dice que cae en cesación de pagos o en el término más ciútico, default. El país cae en default, en quiebra, en Chile. ¿Ya? Si ustedes son una familia cualquiera, no pueden pagar, ¿qué hace el banco? Los demanda, les pide una quiebra y los embarga. Técnicamente a los países les pasa lo mismo, pero ¿qué le embargamos? Pensemos en Chile. Si en Chile el país quiebra, salud, ¿qué le vamos a embargar a Chile? El Estadio Nacional, el edificio del Congreso, la estatua de Baquedano, no, final de cuentas. Entonces, la gran diferencia que se presenta en estas situaciones es la credibilidad real que hay detrás del emisor. En el caso chileno, volviendo al foco principal, que es el Banco Central, es una entidad autónoma. No depende del gobierno de turno, por lo que puede o no hacerle caso. ¿Ok? Si bien los gobiernos son los que van nombrando a los directivos del Banco Central, presidente, vicepresidente y todo el directorio, se conforma en una entidad política, por así decirlo, por consenso político. El presidente propone una terna y el Senado es el que elige de esa terna a los nombrados. Ahora esa terna es súper eh, subjetiva, porque pone una terna en la cual dice, quiero a este y dos más. ¿Ya? No ha pasado nunca en la historia que el gobierno diga, gobierno que sea, de aquí el Banco Central es autónomo desde el gobierno de Patricio Elwin. Nunca ocurrió que el gobierno de turno, la presidencia, diga, mira, quiero a este y a estos dos más, y le nombran a alguno de esos dos más. Siempre es ese. Incluso en la última nominación de Banco Central, del presidente del Banco Central, que se mantuvo el actual presidente, se volvió el nombre en este momento, ni siquiera se presentó a la terna, se presentó a él para mantenerlo como presidente. Entonces, lo que hace el Banco Central, intentando regular esto, es manejar las cantidades de dinero que también que hay en la economía.
¿Por qué? Porque si hay mucho dinero, el Banco Central puede decir, oye, van a subir los precios. Si suben los precios hay inflación. Si hay inflación no me gusta, así que recorto la cantidad de dinero una vez más vendiendo papeles. ¿Ok? Bueno, voy a retomar lo que tiene que ver con la credibilidad. Eh, Cuando una institución o un país no es creíble, la gente es un poco más reacia a prestarle dinero. Pensemos en el caso de ustedes. Ustedes son una entidad financiera y vienen a pedirle dinero prestado a una persona que no tiene ningún bien por el cual responder, no tiene trabajo, no tiene ningún nivel de solvencia, no puede mostrar ingresos, nadie le dice, sabe que yo necesito 1.000.000 de pesos. Y por el otro lado, caminando, viene el señor Antonio Colucci y le dice, ¿saben qué? Yo necesito 1.000.000 de pesos. ¿A quién creen ustedes que sería más lógico prestarle el dinero? ¿O es más probable que les pague? ¿Antonio Colucci o una persona sin ningún nivel de confianza? Entre comillas. Lógicamente, Antonio Colucci es más confiable. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tiene una tremenda respaldo financiero detrás de él. Entonces, lo que hace el banco es decir, ok, le voy a prestar el dinero a Antonio Colucci, pero también se lo voy a prestar a la otra persona. Porque tengo 2.000.000 de pesos para prestar. Entonces, como el tío Andoro quiere un palo y el otro quiere un palo, voy a prestar un palo al tío Andoro y un palo al señor Juan Pérez. Pero al señor Juan Pérez le voy, como menos probable que me pague, voy a cobrarle más interés. ¿Por qué? Por el riesgo que estoy asumiendo. Eso también ocurre con los países. Cuando un país sale a vender un papel, porque estos papeles yo dije 1.000.000 de pesos, pero normalmente estamos hablando de varios miles de millones de dólares, cuando un papel sale a la venta, no miles de millones, me equivoqué, me mandé un boliche, son varias decenas de millones de dólares normalmente. Eh, Cuando sale el, el Banco Central entonces a vender al mercado, el mercado dice, a ver, ¿quién es? ¿Mm? ¿Mm? Ah, es el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos paga. China, ni un problema. Rusia, Chile, Argentina, no ha pagado sus deudas en los últimos 20 años en 5 oportunidades. ¿Me convendrá rentarle? Venezuela, ¿hay alguna posibilidad real de que Venezuela pague o no pague? No se sabe, la economía está siempre en crisis. ¿Ven? Entonces, no es una cosa de que las personas sean malvadas con estos sistemas, sino que dicen, a ver, en el caso chileno, el Banco Central es autónomo, no va a prestarle plata, entre comillas, al gobierno propio. No puede. De hecho, en el caso chileno, puntualmente, no puede por ley prestarle plata al gobierno de turno. Entonces, a ver, entonces estoy prestando a una institución externa. Es como si estuviera prestando plata, no sé, pues a Cencosud, entre comillas. Pero con el respaldo que es un país. Tiene un respaldo financiero mucho más grande que Cencosud. Recuerden que el gobierno de Chile, al igual que el gobierno de cualquier país, representa más o menos el 30% de la economía. Por lo que bien gestionado puede tener la capacidad de respuesta. Luego, comparémonos con Argentina. Argentina tiene un banco central que no es autónomo, depende del gobierno. Entonces, el gobierno que dice, me falta plata, impriman billetes. Y lo usa cada rato, una tónica, no solamente en el caso argentino, en general se da en el caso de los bancos centrales no autónomos. Impriman billetes. Entonces, ¿qué pasa? Después, para pagar las deudas externas, normalmente se necesitan monedas externas, dólares, por ejemplo. Pero resulta que tu moneda real, hablemos del peso chileno o el austral en caso argentino, ¿era austral o peso argentino? Se me olvidó. En la moneda argentina, da lo mismo. Voy a poner austral por este video porque no me acuerdo realmente el nombre, si era ese o no. O el austral. Entonces, hay muchísimos australes, está lleno de australes. Entonces, eso pasa que el austral, la gente no le sirve para nada. Entonces, la gente en el mercado externo, para venderle a Argentina, no necesita tanto australes. El precio del austral baja. Es menos interesante comprar australes. ¿Ya? Baja con respecto a la moneda extranjera. Entonces, como tiene que pagar en moneda extranjera, dice, estas personas además no pueden comprar dólares porque su moneda no vale lo suficiente, es que afuera no les interesa. ¿Me convendrá prestarle a alguien que no tiene capacidad de pago realmente? Así es como funciona el mercado internacional de dinero, poniéndole un cierto nivel de riesgo o asignando un cierto nivel de riesgo a la gestión del Banco Central. No es la gestión del gobierno, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. El Banco Central, como entidad autónoma o no autónoma, es el que mueve las plata. No es el Ministerio de Hacienda, no es el Servicio de Impuestos, no, es el Banco Central. ¿Por qué?
Porque una de las funciones del Banco Central en todas partes del mundo es imprimir billetes. Todos los billetes que se hacen en un país se imprimen en el Banco Central. Bueno, entre comillas se imprimen. Por ejemplo, los billetes chilenos se imprimen en Ecuador o en Uruguay, no me acuerdo. Los uruguayos se imprimían en el Banco Central antiguamente, acá en Chile. Pero el permiso de circulación de un billete, por llamarlo de alguna manera, esa firma y el registro, lo hace el Banco Central. Entonces, los billetes que no están registrados en el Banco Central son billetes falsos, ¿cierto? No valen nada, pero los que están registrados sí. Por lo tanto, el Banco Central mantiene el monopolio del dinero en una economía. No es el gobierno, es el Banco Central. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco Central, en el caso chileno, es autónomo, puede regular de mejor manera porque no tiene que responderle al gobierno. No le debe nada al gobierno, por así decirlo. Si lo hacen mal, cuando mucho, 4 años más van a cambiar al presidente de todo el directorio, que lo pueden hacer mal igual. No es un gran problema, no los puede despedir entre medio, por decirlo de alguna manera. En el caso de un banco central no autónomo, sí lo puedes pedir entre medio. Quiero imprimir billetes, no, porque nos va a quedar la grande, se dispara la inflación, no importa, no te gusta, te cambio por otro. Ese es el por qué el Banco Central funciona mejor como entidad autónoma que como entidad dependiente. Por eso se le cree más a un Banco Central autónomo que a un Banco Central dependiente. Volviendo a nuestro lindo y angosto y largo país, el Banco Central de Chile fue hasta banco comercial, entre medio tuvo cuentas corrientes hasta la década del 60. Después, siempre fue dependiente del gobierno. Después, durante el gobierno, no me acuerdo si fue de Pinochet o de Allende, en uno de los dos, pero por ahí cierra toda esta parte comercial y se dedica a hacer un poco más la pega de Banco Central realmente. Y al final del gobierno de Pinochet, el último decreto de gobierno fue la independencia del Banco Central. Yo creo que lo hizo por joder al que venía, por puro gusto molestar, pero fue una muy buena medida, a final de cuentas, porque eso es lo que le ha dado a Chile la estabilidad financiera que tiene hasta hoy. Eso y el sistema de pensiones, del cual voy a hablar en otro video. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Intenta regular la inflación. ¿Cómo? A través del monopolio del dinero. Él tiene el dinero y él hace lo que quiere con el dinero, entre comillas. Tampoco es que se pueda remandar con las partes porque hay una estructura legal a la cual tiene que atenerse. Ahora, una de las cosas simpáticas de todo esto es que cuando aumenta la gente trabajando, aumenta la gente que gana dinero. Cuando aumenta la gente que gana dinero, aumenta el nivel de inflación. Si aumenta la inflación, el Banco Central hace movimientos con el dinero para que haya menos inflación. Entonces, las políticas monetarias del Banco Central, en general, son contrarias al aumento del empleo. Interesante, ¿eh? Bien interesante. Ahora, las políticas monetarias del Banco Central en conjunto con las del Ministerio de Hacienda pueden ser pro empleo. Entonces, ahí es donde entra a jugar todo esto, porque el Hacienda, en el caso chileno, es el ministerio que gasta la plata, por decirlo de alguna manera, que se recauda por impuestos internos. Es el que arma el presupuesto, el que ve todos los manejos financieros de todos los demás. El gerente de finanzas para los administradores. Entonces, si el gerente de finanzas se pone de acuerdo con el gerente, en este caso podría ser de materias primas, el gerente, lo que sería el Banco Central, pueden generar ciertos movimientos conjuntos que permitan un aumento del empleo manteniendo ciertos niveles de inflación estable. El punto es que se pongan de acuerdo, eso no es muy fácil, además que hay 900.000 millones de agentes extra jodiendo en la economía. Por ejemplo, en el caso chileno, Codelco. Codelco es el mayor importador de dólares que tiene Chile. ¿Por qué? Porque vende cobre. El cobre chileno representa el 25%, si mal no recuerdo, 25-30% de las exportaciones. Y Codelco es como la mitad de las exportaciones. Entonces, Codelco representa el 15%, 10% de las exportaciones. Solo. Y se exporta en dólares. Entonces, ¿quién es el que trae más dólares a Chile? Codelco. Y por otro lado, tenemos una empresa única estatal también, que es la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, que compra el petróleo afuera para refinarlo. Y es la única refinería en Chile y es estatal. No, cuando sube el precio de la benzina es la ENAP, es el Estado el que sube la benzina, no son las bombas de benzina individuales, ni las compañías. ENAP compra petróleo, por lo tanto es el mayor vendedor de dólares que hay. El Estado puede manejar estas dos cosas en forma bastante potente, pero una ley de no me acuerdo qué año impide la transacción de dólares en Chile a los bancos ENAP y a Codelco y a otras instituciones más muy grandes, porque hacían barbaridades. En algún momento tal vez lo explico, pero la cosa es que manejaban el dólar a su antojo para poder ganar
mayor el spread, la diferencia entre el dólar vendedor y el dólar comprador, manejarlo para poder generar mayores ingresos o cuando tenían algunos problemas de encaje. Bueno, el Banco Central no es muy interesante, no es mucho más lo que se puede decir de él. Es una entidad que además realiza estudios regularmente de la economía, en el cual trabajan muchos doctores en economía y eso es. Un placer verlos, muchachos.